Imagina un mundo sin pesticidas, sin laboratorios químicos ni fumigaciones aéreas. Un mundo donde las plagas eran solo parte del equilibrio natural, donde millones de especies convivían sin ser una amenaza para los cultivos. Ese mundo existió durante 350 millones de años antes de que apareciera el ser humano. Y fue entonces cuando nosotros llegamos que nació el concepto de plaga. Aquello que afectara nuestra comida, nuestros cultivos, nuestros animales, se volvió un enemigo a eliminar. ¿Pero realmente necesitamos combatirlas con químicos? ¿O acaso la naturaleza ya tenía sus propias soluciones? Hoy, en la ciencia del agro, viajamos desde las plantaciones de cítricos de la antigua China hasta los modernos laboratorios que producen bioplaguicidas. Te contaremos cómo el control biológico ha acompañado a la humanidad durante milenios, cómo casi fue olvidado con la llegada del DDT y cómo ahora, ante una crisis ambiental global, regresa como una alternativa clave para el futuro de la agricultura. Prepárate para descubrir una práctica ancestral que podría revolucionar el presente y asegurar el futuro de nuestros alimentos. Bienvenidos al episodio Control Biológico, ayer, hoy y siempre. Durante 350 millones de años antes de la aparición de los seres humanos, no había plagas en la Tierra. Había solamente millones de organismos diferentes sobreviviendo en diferentes ecosistemas. Hace 250.000 años apareció el Homo sapiens, que llamó plagas a algunos millones de estos organismos. En efecto, una plaga se define como un organismo que reduce la disponibilidad, calidad o valor de unos recursos valiosos para los humanos. Estos recursos pueden ser una planta que nosotros cultivamos o un animal que criamos para algún uso, o bien puede ser la salud o el bienestar de las personas. La definición de una plaga es entonces muy relacionada con las necesidades y valores humanos. En la actualidad, los organismos vivos en su mayoría no son plagas, sino benéficos, como los que nos ayudan a polinizar las flores, a controlar los organismos no deseables y los que consumimos. Por ejemplo, se estima que de cada millón de especies de insectos, apenas el 1 al 2% ha sido plaga en su vida. Mientras se estima que la agricultura comenzó hace 8.000 años antes de Cristo, la primera descripción de plagas e insectos no ocurrió hasta 1500 años antes de Cristo. Curiosamente, la primera documentación del uso de insecticidas remonta a 2500 años antes de Cristo. El primer plaguicida conocido fue utilizado por los sumerios y era un compuesto de azufre para controlar insectos y ácaros. Por los años 1200 a.C., los chinos habían desarrollado insecticidas extraídos de plantas, que hoy conocemos como insecticidas botánicos, en particular para el tratamiento de semillas. Además de utilizar cal y cenizas para la prevención y control de plagas en campos, casas y granos almacenados, los chinos usaron mercurio y compuesto de arsénico para controlar unas plagas humanas como las pulgas. Después de varios siglos, los chinos reconocieron el papel de los enemigos naturales y la importancia de ajustar las fechas de siembra para evitar mayores problemas de plagas. Los griegos y romanos también discutieron estos tipos de práctica, incluyendo a Homero, quien escribió sobre el valor de la quema para el control de la langosta en el año 950 a.C. Las técnicas de control de plagas se siguieron desarrollando en China, con la primera aplicación práctica de control biológico. En el año 300 después de Cristo, los chinos establecieron colonias de hormigas depredadoras en sus plantaciones de cítricos para controlar gusanos y taladradores. Los nidos de hormiga fueron colocados estratégicamente en diferentes lugares de las plantaciones y el trabajo de las hormigas fue facilitado por caminos y puentes hechos de bambú, que permitían que las hormigas lleguen a los palos infestados. Este desarrollo sofisticado del manejo de plagas fue posible por el tradicional interés chino hacia los insectos, que dio lugar en el año 4700 a.C. a la crianza de gusanos de seda, pero también por su visión holística del mundo que incluía el estudio de las cadenas alimenticias y mecanismos de control natural de las poblaciones de plagas. Sin embargo, los chinos también desarrollaron métodos de control químico, incluyendo la aplicación de arsénico blanco elaborado por Ko Kunz para proteger el trasplante de arroz de insectos plagas. 400 años después de Cristo y la utilización de azufre y cobre para el control de pulgas, así como la aplicación de aceite de cerdo para proteger las ovejas de los parásitos.
Mientras tanto, los métodos europeos se basaban menos en conocimientos biológicos y más en fe religiosa y superstición. Por ejemplo, como medida de protección contra la langosta, ciertos seguidores religiosos colocaban oraciones de su profeta sobre palos de campo. En los años 600 después de Cristo, en Berna y Suiza, los gusanos cortadores fueron llevados a la corte, declarados culpables, excomulgados por el obispo y expulsados del país en 1476 después de Cristo. El enfoque europeo de manejo de plagas cambió drásticamente cuando el Renacimiento valorizó y fomentó los conocimientos científicos, y que un mayor conocimiento de los microorganismos fue posible con la invención del microscopio y el descubrimiento de las bacterias en 1675. En la primera mitad del siglo XVIII, el taxónomo sueco Carlos Linneo contribuyó a desarrollar un sistema de identificación de insectos y surgió el uso de escarabajos coccinélidos, crisopa y otros insectos parasitoides para el control biológico de plagas. El periodo de 1750 a 1880 en Europa fue tiempo de una revolución agrícola, con el aumento de 150% en los rendimientos agrícolas como resultado de la introducción de nuevas técnicas en los cultivos. A la mitad del siglo XIX, el cambio de una agricultura de subsistencia a una agricultura de monocultivo, a la mitad del siglo XIX, el cambio de la agricultura de subsistencia a una agricultura de monocultivo, trajo consigo un aumento de rendimiento muy significativo, pero también contribuyó a la aparición de algunos de los mayores desastres agrícolas, como el brote de tizón tardío en la papa en 1840, que causó una terrible hambruna en Irlanda, el problema de mildiou polvoriento en 1850 en la vid en toda Europa, y la invasión del insecto americano Levid phylloxera, que casi acaba con los viñeros y la industria vinícola en Francia en 1848. Estos desastres no solo propiciaron la búsqueda de mayores conocimientos científicos, sino también una reflexión sobre la eficacia de los métodos modernos del control de plagas. De hecho, fueron combatidos exitosamente en pocos años con métodos y productos caseros, sin recurrir a la industria agroquímica. El mildiou fue controlado con el descubrimiento accidental cuando alguien se dio cuenta que una mezcla de cobre y cal, llamada caldo bordelés, usada tradicionalmente para pintar las uvas a fin de evitar que las robaran, reducía la afectación de esta enfermedad, dando lugar al primer fungicida de uso masivo, todavía usado hoy en día en la agricultura orgánica para el control de hongos en café, papa, manzanas, etc. Y el filoxera fue controlado introduciendo un patrón tolerante del continente americano e injertando las cepas locales en él. El primer éxito relevante con la importación y establecimiento de enemigos naturales para el control biológico ocurrió en 1890. Después de su introducción accidental en 1860, la escama blanca del algodón amenazó con acabar las plantaciones de cítricos de California. Dado que esta plaga había venido de Australia, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos envió a un entomólogo a este país para buscar enemigos naturales de esta plaga. Después de descubrir que el escarabajo Rhodolia cardinalis provenía de un control rápido y efectivo de la escama, el entomólogo envió 140 de estos depredadores a California. En menos de un año y medio, los descendientes de estos escarabajos lograron controlar la escama del algodón en toda California, hasta que fueron eliminados por el uso del DDT y luego tuvieron que ser reintroducidos. El primer control químico de malezas ocurrió en 1896, cuando el sulfato de hierro fue utilizado para matar una maleza de hoja ancha en cultivos de cereales. Sin embargo, la mano de obra era tan barata en aquel entonces que muy pocos productores mostraron interés en utilizar el control químico de malezas. A finales del siglo XIX se establecieron claramente 5 tipos de métodos de control de plagas: control cultural, variedades resistentes, control mecánico y físico, control biológico y control químico. A inicios del siglo XX había cantidades de entomólogos, fitopatólogos y otros expertos trabajando en el control de plagas y también en el aumento de la oferta de literatura sobre control de plagas. Los textos enfatizaban la necesidad de entender la biología de las plagas y la ecología de los cultivos para tomar decisiones oportunas de control.
El señor Sanderson, en su libro sobre insectos, plagas, jardines y plantaciones, en 1915 propuso la limpieza del terreno después de la cosecha, como una medida sanitaria, y también el uso de cultivos trampa para el manejo de ciertos insectos. En aquella época, el control físico y mecánico de las plagas era la medida más común. Se utilizaban túneles, casas de malla, bandas pegajosas alrededor de los árboles frutales y todo tipo de trampas. Inundación de campos, calentamiento o enfriamiento de productos almacenados, y hasta se había diseñado unos aparatos mecánicos que pasaban por el campo aspirando todos los insectos presentes. El control de patógenos de plantas también había tenido avances significativos con el desarrollo de variedades tolerantes a la roya en cereales y a la marchitez causada por Fusarium en frijol, melón y otras plantas leguminosas. Se dio en 1926 el primer caso de control biológico de malezas. En Australia, con la introducción del gusano Cactoblastis, se logró controlar al menos 10 años la invasión de un cactus importado de un área de más de 30 millones de hectáreas. Pero también, durante este mismo periodo, el control químico se benefició con el desarrollo de mejores equipos de aplicación. En 1921, por primera vez, se utilizó un avión para fumigar grandes áreas agrícolas en Ohio, Estados Unidos. Sin embargo, este desarrollo científico y tecnológico fue acompañado por la aparición de nuevos problemas. Los plaguicidas inorgánicos causaban numerosos problemas de salud por su persistencia y alta toxicidad, y varios pesticidas que habían sido muy efectivos de repente perdían su capacidad de controlar las plagas. Los científicos descubrían que las plagas que sobrevivían a las fumigaciones daban lugar a nuevas generaciones resistentes a los insecticidas que antes los controlaban. El primer caso documentado de resistencia data de 1914, cuando la escama San José se volvió resistente a la aplicación de azufre y cal en Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial trajo con ella una revolución en cuanto al control de plagas con plaguicidas orgánicos sintéticos muy efectivos que repusieron los compuestos inorgánicos. Como parte de los escenarios de esta guerra fueron zonas tropicales donde las enfermedades transmitidas por insectos, como la malaria, el tifus y la enfermedad del sueño causada por la mosca tsetse, amenazaban con arriesgar las tropas. Las investigaciones sobre plaguicidas se volvieron la prioridad número uno. En Estados Unidos y Europa, miles de científicos estuvieron probando centenares de compuestos por sus cualidades insecticidas, resultando el diclorodifenil tricloroetano, conocido como DDT, superior a cualquier otro. Este veneno mataba a cualquier tipo de insectos, aun en cantidades mínimas, empleado de J.R. Gage, empresa que después se conoció como Ciba Gage. Se usó exitosamente por primera vez en Suiza en 1939 para el control del escarabajo de papa de Colorado. En 1942, Gage informó al ejército de los Estados Unidos sobre la efectividad del DDT como agente de control de las pulgas que transmiten el tifus. La producción comercial del DDT comenzó en 1943 y en octubre del mismo año, 1.3 millones de personas fueron fumigadas con DDT en Nápoles, Italia, para prevenir la epidemia del tifus. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, el DDT no solamente se siguió usando para el control de vectores en todas partes del mundo, sino que se usó ampliamente en la agricultura, tanto en cultivos de manzana, algodón, maíz o papa, como en granos almacenados. Así nació la industria de los plaguicidas y creció enormemente en las siguientes décadas. Este auge en el uso masivo y generalizado de los plaguicidas provocó un cambio fundamental de actitud hacia el control de plagas. Todos los esfuerzos anteriores y la sabiduría ancestral sobre el método de control biológico fueron borrados por estos plaguicidas milagrosos. El control de plagas pasó de ser un problema ecológico a ser un asunto de la industria química e ingeniería. Muchos de los productores, a veces forzados para seguir siendo competitivos en el mercado, adoptaron estos plaguicidas como el DDT y descontinuaron todos sus exitosos métodos de prevención de plagas como la rotación de cultivos y difusión de enemigos naturales. Estas prácticas fueron reemplazadas por aplicaciones calendarizadas con un método de fechas fijas sin considerar los niveles de infestación. Sin embargo, el DDT
De milagroso se volvió problemático cuando en 1946 en Suecia la mosca común se volvió resistente. En 1975 todas las plagas agrícolas en California habían desarrollado resistencia al DDT. Los productores comenzaron también a notar un extraño fenómeno de resurgencia de plagas. Después de una aplicación del DDT, la población de plagas bajaba, pero después de un tiempo subía a niveles mayores que los anteriores por la desaparición de los enemigos naturales. Otro problema fue la aparición de plagas secundarias, unos organismos que no lo eran antes, al desaparecer los enemigos naturales, se volvieron plagas. Los productores entraron en un círculo vicioso cuando intentaron enfrentar estos problemas con mayores y más frecuentes aplicaciones de plaguicidas, lo que hizo decir al Dr. Paul R. Ehrlich, profesor de ciencia biológica de la Universidad de Stanford, haciendo un paralelo con la heroína, que los plaguicidas prometen el paraíso, pero al final terminan convirtiendo a los productores en adictos. Las preocupaciones relacionadas con los problemas causados por el uso del DDT recibieron muy poca atención de las autoridades hasta que la señora Rachel Carson publicó su libro La Primavera Silenciosa en 1966. Este libro, que fue un enorme éxito de librería, documentó muchísimos desastres asociados con el DDT en el mundo. Como resultado, el presidente Kennedy orientó a su comité de asesores en ciencias a examinar el caso del uso de plaguicidas y se votó una ley para prohibir el registro de plaguicidas en Estados Unidos, sin aprobación anticipada del gobierno. Hoy en día podemos decir que Primavera Silenciosa marcó el inicio de la conciencia y del movimiento ambientalista en Estados Unidos. En 1972, el DDT fue prohibido en Estados Unidos y se creó la Agencia de Protección del Ambiente, EPA. Pero mientras los aliados desarrollaban compuestos organoclorados como el DDT, los alemanes habían desarrollado un grupo mucho más tóxico de insecticidas, los organofosforados, como resultado directo de la investigación sobre gases tóxicos del sistema nervioso usados en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Con el desarrollo de la resistencia de las plagas a los organoclorados, los organofosforados se abrieron paso y mercado. Dado que su persistencia en el ambiente es menor y que no hay fenómeno de acumulación en los organismos, fueron presentados otra vez como productos inocuos para el ambiente y la salud humana. Pero al igual que los organoclorados, su uso intensivo terminó creando resistencia en plagas y sobre todo por su alta toxicidad aguda para los insectos, destruyeron a toda la fauna benéfica, reforzando aún más el ya mencionado círculo vicioso de los plaguicidas. El uso masivo de organofosforados también fue asociado con un aumento dramático de casos de envenenamiento por vía dermal y oral en los trabajadores de campo y productores, por su alta toxicidad aguda para los seres vivos, tanto de sangre fría como caliente. En efecto, los organofosforados inhiben la enzima colinesterasa y por lo tanto causan severos y a veces irreversibles daños al nervio que puede resultar en la pérdida de función del músculo y hasta la muerte. Sin embargo, a pesar de tener la capacidad de destruir todos los insectos en el campo y de ser potencialmente peligrosos para los seres humanos, los organofosforados todavía hoy en día siguen siendo del grupo de insecticidas de mayor uso en el mercado. Posteriormente se desarrollaron nuevas clases de plaguicidas sintéticos orgánicos como los carbamatos y la formamidina, como el amitraz y el clorodimefón, que fueron unos de los plaguicidas de mayor uso en los Estados Unidos, específicamente en el cultivo del algodón. Luego de la investigación se enfocó en la producción de insecticidas botánicos modernos para apoyar el desarrollo de la producción orgánica en los países del norte y la búsqueda de una menor dependencia de los insumos químicos en los proyectos de desarrollo agropecuario en países del sur. El mejor ejemplo ha sido el neem, cuyas hojas fueron usadas desde siglos, esencialmente en la India, para el control de plagas y granos almacenados, y ahora se encuentra a nivel comercial en forma de aceite, torta y extractos acuosos o alcohólicos. Otros ejemplos son el uso de los piretros, que provienen del crisantemo del norte de África y que fueron preparados caseramente desde siglos por pequeños productores. Últimamente se desarrollaron plaguicidas basados en hormonas de los insectos,
Son productos específicos para ciertos insectos como los reguladores de crecimiento que alteran el crecimiento de las plagas y no les permiten cumplir con su ciclo de vida. Los insectos microbiales que causan enfermedades mortales en las plagas fueron desarrolladas como una opción novedosa de control biológico de plagas. Los microbios, por ser específicos, no causan ningún daño a los insectos benéficos ni a los humanos. Tampoco dañan el ambiente, dado que son fácilmente degradables, lo que obliga a realizar aplicaciones frecuentes y posiblemente aumenta los costos. Uno de los microbios más utilizados para el control de insectos ha sido Bacillus thuringiensis. Al mismo tiempo, se dieron muchas investigaciones para desarrollar plaguicidas basados en aceites, tanto naturales como sintéticos, para el control de insectos, ácaros y patógenos en las plantas. En el mundo de los plaguicidas, los herbicidas son relativamente nuevos. El primer herbicida selectivo, el 2,4-D, no fue desarrollado hasta 1942. Su descubrimiento y popularidad, junto con otros herbicidas sintéticos como el 2,4,5-T, trajo un cambio fundamental en el enfoque de manejo de malezas, hasta el punto que hoy en día la mitad de los plaguicidas usados en el mundo son herbicidas. Atracina, que es un herbicida preemergente basado en triazina, desarrollado por Ciba-Geigy en 1959, se ha vuelto uno de los herbicidas más usados en todas las partes del mundo donde se cultiva maíz. Desafortunadamente, la atracina no solamente es un contaminante del acuífero, sino que los residuos se quedan después del cultivo del maíz. No permiten cultivar otro rubro, como por ejemplo la soya, que se usa comúnmente en la rotación de maíz. El fenómeno de resistencia de las plagas a otros plaguicidas ha llegado a tales extremos que hoy por hoy más de la mitad de las especies de artrópodos reportados como plagas puede resistir a 2 o más clases de insecticidas y 17 especies de plagas pueden resistir las 5 clases de insecticidas disponibles en el mercado. La resistencia es más frecuentemente observada en dípteros como zancudos y moscas, lepidópteros y coleópteros. La resistencia a los organoclorados existe para el 62% de las especies reportadas y a los organofosforados para el 47%. También se ha empezado a detectar resistencia a los herbicidas en 55 especies de malezas. El primer caso de resistencia de un fitopatógeno fue detectado hace 45 años y hoy más de 100 especies de fitopatógenos resistentes a los plaguicidas, incluyendo 59 especies de hongos resistentes a fungicidas como el benomil. Investigaciones recientes indican que los plaguicidas sintéticos no solamente generan resistencia en las plagas, sino que las plantas en contacto con ellos cambian su metabolismo y se vuelven más vulnerables a las plagas. Las investigaciones llevadas a cabo en Francia por el Dr. Francis Cabousseau, basadas en la teoría de la trofobiosis, demuestran que el uso de plaguicidas resulta, en cierta manera, en un envenenamiento, dado que en las plantas tratadas con plaguicidas, las sustancias solubles no pueden ser transformadas en proteínas y se vuelven toxinas. Estas toxinas al final atraen una mayor cantidad de plagas y provocan un debilitamiento de la resistencia natural de las plantas. Por lo tanto, la protección de una planta cultivada no debe ser considerada únicamente vía la eliminación de sus plagas, sino estimulando la capacidad de resistencia natural de la misma planta como una mejor nutrición y ambiente. Este y otros postulados sirvieron como base de una nueva concepción del manejo integrado de plagas, desarrollado en 1959, definida como una estrategia de control de plagas basado en la ecología y las tácticas de manejo que protegen o favorecen los enemigos naturales de las plagas, permitiendo un uso moderado de plaguicidas solamente después de un monitoreo sistemático de las poblaciones de plagas que lo justifique. Hoy en día, el manejo integrado o manejo ecológico de plagas se define como el fortalecimiento de la capacidad de toma de decisiones sobre el manejo de plagas, por parte de las familias rurales basadas en conocimientos ecológicos y observaciones sistemáticas. Las decisiones tomadas por las familias productoras deben ser encaminadas a fortalecer el cultivo, mejorar el ambiente a favor de la planta y en contra de las plagas, fomentar controles naturales y tomar acciones complementarias para reducir la población de plagas, usando métodos que no contradicen las acciones anteriores. Existen numerosos ejemplos de exitosos programas de manejo integrado de plagas en diferentes cultivos en todo el mundo.
En China, ciertos programas lograron reducir los costos de plaguicidas hasta en un 85%, y en la India en cultivos de algodón en un 66%. En Estados Unidos, 30 millones de acres han sido trabajados bajo el concepto de manejo integrado de plagas. En América Latina, muchas familias productoras ya están implementando métodos de manejo integrado en el cultivo del café y en caña de azúcar. Desde un inicio se detectaron varias condiciones necesarias para fomentar el manejo integrado de plagas, gente capacitada a todos los niveles, productores, extensionistas, científicos, planificadores, intermediarios y consumidores. Conocimientos y acceso a la información pertinente para poder diseñar los sistemas de manejo de plagas y el mercadeo de productos sanos, y un monitoreo sistemático y observación de la evolución de las poblaciones de plagas, enemigos naturales y cultivos. Pero tener información y capacidad de observación no es suficiente. Se necesita entender en qué momento es más oportuno intervenir y tener a su disposición una serie de métodos y prácticas que nos ayude a manejar la situación. Uno de estos métodos, el más importante, efectivo y duradero, es el control biológico, ya que el control ejercido por los enemigos naturales en forma natural o aumentativa es barato, efectivo, permanente y no interfiere negativamente con otros procesos del ecosistema. Por lo tanto, el control biológico debe ser pilar central para generar el manejo de plagas bajo diferentes modalidades. La protección del control natural existente en el campo, la introducción de enemigos naturales nativos y la creación de condiciones ambientales más favorables para los enemigos naturales. Hoy más que nunca antes, es necesario volver a pensar en el control biológico como principal herramienta práctica para el manejo de plagas. ¿Por qué tenemos que repensar en el control biológico? No solo por el fracaso de los plaguicidas o por los desastres ecológicos ocurridos o porque hay muchos venenos en nuestra comida o porque el agua está contaminada, sino porque es con el control biológico que nosotros empezamos a manejar las plagas en la agricultura, porque el control biológico es lo que nosotros sabemos hacer desde siglos atrás y hay un conocimiento acumulado que nos da la pauta para el control efectivo, duradero e inocuo de las plagas en nuestro ecosistema. Este capítulo sobre el control biológico de insectos, patógenos y malezas es un intento para fortalecer nuestros conocimientos sobre ese tema moderno, combinando el pasado con el presente para ir hacia un futuro seguro, donde cada vez más familias productoras, técnicos y especialistas entablen un diálogo alrededor del control biológico como la mejor manera de enfrentar los problemas de las plagas. Hoy recorrimos miles de años en pocos minutos. Aprendimos que el control biológico no es una moda nueva, sino una herencia de sabiduría que la humanidad casi olvida, pero que por fortuna está volviendo a florecer. En un mundo cada vez más consciente del impacto ambiental, el control biológico representa más que una técnica. Es un llamado a reconectarnos con la naturaleza, a comprender que no estamos por encima de los ecosistemas, sino que somos parte de ellos. Porque en la ciencia del agro creemos que producir alimentos no tiene que significar contaminar el agua, ni perder la biodiversidad, ni poner en riesgo la salud de quienes cultivan y quienes consumen. Creemos que otro modelo es posible, uno donde el conocimiento, la historia y la ciencia caminen de la mano del suelo, del agua, de las abejas, de los agricultores y también de ti, que hoy nos escuchaste. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó este episodio, compártelo, suscríbete y cuéntanos qué técnicas de control biológico conoces o utilizas. Nos encantaría leerlos. Esto fue La Ciencia del Agro, donde sembramos ideas que sí dan fruto. Hasta la próxima.